Bienvenido al podcast número 1 de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo, Alejandro Valerio, y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast inmobiliario preferido, Crea Ciudad. Por este lado los saluda Carlos Alvarado. Por acá, Alejandro Valerio. Y bueno, pues el día de hoy, además de saludarlos, gustosos en un tema que creo que gusta mucho siempre, ¿no? Un tema, a veces hablamos, como decimos Alex, del tema del contexto, otras veces contenido, y hoy es contenido 100%, ¿no? Sí, y un contenido que ciertamente es como muy requerido y muy apreciado y muy pedido por la gente que nos escucha, por todos ustedes, porque pues la verdad es que sí ayuda y este tema en particular nos ha servido a nosotros para darnos cuenta durante estos años, pues en dónde la estábamos regando. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ahí hemos ido de menos a más desde hace algunos años que empezamos a hacer desarrollo inmobiliario hasta ahora, ¿no? Y justamente el presentarles al invitado que tenemos, pues es justo para eso, para que nos pueda platicar un poco de la importancia de los modelos financieros en los proyectos inmobiliarios. El día de hoy se encuentra con nosotros José Luis Flores, que bueno, pues forma parte importante de nosotros en WeCity. A ver, no como financiero, pero sí como una parte importante en la creación de desarrollo de nuevos negocios, y que eso tiene mucho que ver con la parte del análisis financiero de los proyectos y después en la parte del seguimiento. Entonces, Pep, bienvenido al podcast Crea Ciudad. Sabemos que había sido durante mucho tiempo requerido, pero pues tu agenda no lo permitía y hoy, pues bueno, acá te tenemos. Bienvenido. Muchas gracias, mi Carlos. Gracias, mi Alex, por haberme invitado. Pues platícanos un poquito, Pep, ¿quién es José Luis Flores? Pues mira, yo tengo 25 años, soy ingeniero civil. Si bien como constructor, la verdad, he tenido poca experiencia, he estado más inmerso en todo el tema inmobiliario, sobre todo en la creación de negocios y modelos financieros, ¿no? Aquí con ustedes les ayudo mucho en lo que tiene que ver con conceptualizar desde que llega un terreno, ver qué se puede hacer ahí desde la parte financiera y luego empezar a rebotar con las distintas áreas involucradas. Me llama mucho la atención las finanzas. Yo a veces pienso que con Carlos he platicado que debía haber sido financiero más que un tema de ingeniería civil, pero bueno, también el tener el ingeniero antes de tu nombre te da cierto prestigio que yo quería. Entonces, No lo sé. Solo que en vez de Carlos Slim es José Luis Flores. Y fíjense que justo mucho el por qué elegí yo esa carrera, si bien obviamente el tema de las finanzas me apasiona. Todos los ingenieros civiles que tengo el gusto de conocer y con quien he compartido buenas pláticas, papás de amigos míos y demás, son empresarios que respeto mucho. Entonces, sé que también es una carrera no digamos sencilla, que sí tiene sus retos y pues a eso estudié, pero a eso no me dedico. Correcto. Oye, Pep, digo, para los que nos escuchan, al final de cuentas, pues acá ya Alex y yo estamos un poco más betarrones, más Alex que yo, sí, ¿verdad? Sí, pero eso se sabe. Tú 25 años, güey. Para que, pues, no sé exactamente cómo formular la pregunta, pero para todos esos chavos que nos están escuchando, güey, y que quieren hacer su primer desarrollo inmobiliario, que están empezando en la parte de desarrollo inmobiliario, platícales un poquito, güey, de tu experiencia, así brevemente, y pues no sé si tengas algún consejo así a grandes rasgos, porque ahorita ya vamos a entrar a las preguntas para empezarte justamente a cuestionar un poco más de la carnita, ¿no? De los temas ya en específico. Mira, yo te diría que algo que me ha servido mucho a mí, justo para poder desarrollarme mucho en este ámbito profesional, es el acercarme a gente que sabe. En su momento, pues yo llegué aquí a WeCity contestándote una historia, mi Carlos, buscando el poder sumar aquí, primero estar como tu sombra y pues ahorita ya estoy mucho más metido en otras áreas. ¿Qué le diría yo a lo mejor a los que están chavos como yo que dirían? Pues primero que para un tema inmobiliario, el desarrollo inmobiliario no es algo sencillo. O sea, no es algo que como la verdad luego se vende en ciertas plataformas y demás, se vende como algo muy fácil de hacer, pero al final el desarrollador inmobiliario es el aglutinante que hace que coordine a todas las partes de la orquesta, ¿no? Desde el arquitecto, la parte financiera, todos los proveedores, la construcción, etcétera, de un todo que se llama un proyecto, ¿no? Desde inversionistas
Y no es una tarea sencilla. O sea, ustedes también con el paso de los años, yo tengo en esto metido 2 años, 3 años aproximadamente, pero ustedes con el paso de los años no me van a decir que es algo sencillo, ¿no? Se aprende a punta de fregadazos. A mí, afortunadamente, al entrar a una plataforma como WeCity, mi curva de aprendizaje y de crecimiento me ha sido acortada significativamente. Pero, pues eso, ¿no? Que se acerquen de los que saben y que no piensen que es algo sencillo, que siempre se nutran de mucha información. Lo más que se pueda, de forma empírica, pueden aprender desde preguntarle a alguien que sepa que se dedica a eso hasta leer. Hay un montón de bibliografía que puede hablar de esto, pero pues obviamente tampoco aventarte y pensar que puedes aventarte un desarrollo de 500 millones de pesos tú solito como tu primer tiro, ¿no? Que vayas dando pies de plomo para ir creciendo y que solita la naturaleza y la misma inercia del aprendizaje que tengas te va a llevar a grandes lugares. Sí, va, perfecto, me agrada. Si gustan, ¿tienes pregunta, Alex, o me arranco con la primera? Si quieres empieza. Bueno, vale. Tengo varias, pero dale. Vamos a entrarle al tema financiero, ¿no? Y yo tengo muchas preguntas que son justo como tabús o mitos o realidades que se platican allá afuera. Terrenos en aportación. Te voy a preguntar por las ventajas de un terreno en aportación y las desventajas de un terreno en aportación, financieramente hablando, pero puede que tenga algunas ventajas financieras y otras desventajas, quizá no financieras, pero sí que luego no se ven, porque todo el mundo es que te aporten un terreno, que te aporten un terreno y que te aporten un... A ver, sí y no, todo, como dirían en las finanzas, depende de muchas cosas. Ventajas y desventajas, Pep, de un terreno aportado. Mira, para hablar de un terreno en aportación o cualquier tema relacionado con las finanzas, algo que a mí me gusta mucho discutir y lo discutimos siempre nosotros es el tema del costo de oportunidad. ¿Y qué es esto? Pues es al final la mejor oportunidad u opción que tienes no tomada con ese dinero. En otras palabras es, si puedo meter este dinero aquí o acá, si lo dejo de meter acá, ¿qué me representa en lana o en indicadores financieros? Con un tema de un terreno en aportación, mira, la primera ventaja, obviamente, y de la que todos te platican, es que es un flujo que no desembolsas en un inicio. ¿Cómo funciona la aportación? Te dice el aportante, ¿sabes qué? A mí no me ocupa que me compres el terreno ahorita. No necesito que me lo compres ahorita. Me meto al riesgo contigo, págamelo al final. Obviamente, a lo mejor que si tu terreno ahorita comercialmente vale 10 millones de pesos, al cabo del proyecto no va a valer 10 millones porque ya tiene algo encima y él se metió al riesgo contigo. Entonces al final no le vas a pagar 10 millones de pesos, le vas a pagar más por su terreno, no sé, 14, 15 millones de pesos, dependiendo, ¿no? Esa es la primera ventaja. Y pues que obviamente, como bien dicen muchos, con un proyecto inmobiliario lo que necesita al inicio es dinero. Entonces, si tú empiezas a sangrar el proyecto con gastos, a veces el terreno es algo necesario por la oportunidad que representa comprar el terreno, porque a lo mejor es un costo de oportunidad muy barato, etcétera. Pues si no, mejor te conviene desembolsar ese dinero al final. La diferencia y la ventaja que yo le veo en comprar luego la tierra es que un terreno vale por lo que le puedes poner encima. Al final tú puedes dar una oferta por un terreno que a lo mejor lo ves como en momento de oportunidad y te representa un muchísimo mejor negocio que haberlo tenido aportado, ¿no? Porque al final tener aportado un terreno luego se puede meter o se puede prestar a que el mismo aportante se meta mucho al negocio y quiera sangrarte tu modelo de negocio sin entender bien qué es lo que vas a hacer primero. Aquí nosotros lo que nos gusta hacer es, a ver, te voy a ofrecer lo justo porque yo sé que es lo justo que se te puede ofrecer por tu tierra, pero no busques sangrar el modelo de negocio, que primero le vaya bien al proyecto para después pagarte a ti lo que mereces por tu tierra. Y ahí, Pep, me queda claro, Alex y yo hemos ido aprendiendo mucho. Antes a los aportantes del terreno se les prometía cosas de más. Hoy, en estas mejores prácticas, en estos manuales no escritos de los desarrolladores sofisticados de México, pues una regla no escrita es, en general, 14% del valor de la tierra es para el aportante del terreno y no más. Llueva, truene o relampaguee, te vaya bien, mal o peor en el desarrollo, el 14% de las ventas es para ellos de la tierra, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, sí, o sea, generalmente nosotros cuando modelamos de inicio y llega un terreno con nosotros, hacemos un modelo financiero, un esquema volumétrico, ponderando el costo de la tierra sobre el 14 de las ventas, para ver si es redituable. Y hacemos un benchmark muy sencillo de cuánto está la tierra, más o menos comercialmente hablando, sobre la zona
del terreno que estamos analizando. Sí, es real que la mayoría de las veces nosotros ponderamos el 14% de las ventas y representa un muy buen negocio para el aportante pagárselo de esa forma, pero también creo que puede haber distintas situaciones en las que a lo mejor sacrificas un poco el costo de la tierra pero porque es un proyecto muy jugoso y muy redituable a largo plazo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, Pep, ¿qué pasa cuando el terreno es bueno, cuando el negocio se ve muy jugoso, pero el mismo aportante se pone, como lo decías, ¿no? Queriendo sangrar el proyecto de inicio? ¿Qué estrategia se puede hacer en ese caso? Mira, ahí digo, no sin revelar el as bajo la manga que nosotros utilizamos, la verdad es que mucho depende también de las habilidades suaves que tengas tú como negociante en una situación así. Creo que es muy importante hacerle saber a la gente o en general a los terratenientes que su tierra no vale por el precio que ellos le pongan. Ponemos nosotros siempre el ejemplo. Podrás tener un terreno de 10,000 metros cuadrados. Es una muy buena área para desarrollar. Es una extensión muy buena para desarrollar. Pero ¿sabes qué? El uso del suelo nada más te deja hacer una casa encima que puedes vender en $1,000,000. Y el terrateniente te dice, mi terreno son 10,000 metros, te vale 50 millones. Mijo, pues no se puede, porque es el uno, o sea, puedes vender $1,000,000 nada más encima, a que, oye, le puedes sacar un jugo de 100 millones de pesos. Ah, ya me suena más viable. A ver, ¿te puedo pagar 14 millones por tu tierra? Probablemente sí. Sí, correcto. Ahora, hablábamos justamente hace ratito de la parte del valor de aportación, ¿no? Y de cómo eso puede ir cambiando. El tener dentro a un aportante del terreno, muchas veces también quieren tener voz y voto, y eso puede también a veces mermar la parte del negocio. Yo tengo muy claro una compra que nosotros hicimos de un terreno, que esto creo que no se los había platicado a ustedes, o no sé si sí, pero en un análisis que yo hice hace aproximadamente como 15 días, no voy a revelar el precio en el real en el cual lo compramos, pero sí voy a dar el ejemplo. Fue un pago más o menos como del 20% en un inicio, y luego fueron mensualidades durante 5 años. Y luego fue un pago como del 50% al final, porque el volumen pues era bastante grande. Si tú traes esos flujos, esas flechitas hacia abajo de tus egresos a valor presente de aquel momento cuando yo me di la mano con esa persona, el precio del terreno es como del 50% de lo que en teoría él nos lo vendió. Si él nos lo vendió en 60 pesos, pues su valor real traído a valor presente son como 35 pesos. Entonces realmente no compramos un terreno en 60 pesos, lo compramos en 35 pesos, trayendo a una tasa de descuento del 15%, que es más o menos nuestro costo de oportunidad, que yo mientras no se lo he dado a él, pues ese dinerito por acá yo le saco por lo menos un 15, por lo menos. Si lo traigo a valor presente a una tasa de descuento del 25-30%, que es una tasa más real, puta, no me va a dar 35 pesos, me va a dar 20 pesos. Entonces, ahí es donde quisiera entrar a tu tema favorito, la tasa interna de retorno, que creo que es la parte también no escrita o no dicha, a través de la cual pues luego muchas veces se tiene que medir un proyecto inmobiliario, ¿no? Háblanos un poco de eso, Pep. Mira, sí, definitivamente la TIR es mi tema favorito. Siempre me cotorrean aquí en la oficina al respecto, pero pues mira, la tasa interna de retorno no es otra cosa que el rendimiento promedio del dinero a través del tiempo. Si tú analizas un flujo de efectivo, que es como se comporta cualquier negocio que tenga el factor tiempo involucrado, pues al final tienes ingresos y egresos. En el caso de un proyecto inmobiliario tienes los ingresos, que son las ventas, las preventas, en los esquemas de pago que tú como desarrollador ofrezcas a tus clientes. Y por otro lado, como egresos, tienes la construcción, tienes el terreno, tienes el branding, tienes el proyecto arquitectónico, permisos, licencias, gestorías, derechos, aportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué te mide la TIR? Al final la mayoría de los proyectos inmobiliarios se hacen en cierta parte con una estructuración de capital que involucra capital propio de nosotros como desarrolladores. Una parte del mismo capital o de los costos totales se cubre a través de las preventas,
y otra parte viene por deuda, cuando así ya lo hemos hecho con proyectos más grandes, ¿no? Esta deuda, pues al final es un crédito puente, como se le conoce coloquialmente, que te lo otorga un banco a tasas que rondan entre el TIE más 5, TIE más 6, dependiendo también tu historial crediticio, etcétera, etcétera. ¿Qué te dice la TIR? Al final, si tú analizas esto en el tiempo, vas a tener primero puras salidas de dinero, porque son puros gastos al principio de un proyecto. Porque tienes que pagar al arquitecto, tienes que pagar las gestorías, tienes que pagar el proyecto, etcétera, etcétera, y son puras salidas de lana. Pero después empiezan a entrar las ventas y se empiezan a compensar esas salidas de lana que tuviste al inicio. Lo que te dice la TIR es que cuando analizas ese flujo de ingresos menos egresos en toda la vida de tu proyecto, te va a dar una tasa. Esa tasa es el rendimiento promedio que le sacaste a cada salida de dinero en el tiempo. Al final, por ejemplo, si los proyectos inmobiliarios que nosotros hacemos suelen traer TIRs que promedian entre los 28, 40%. Esa tasa interna de retorno te dice dos principales indicadores. El primero, obviamente, que es un negocio financieramente sano y que te da sobre todo para poder pedir una deuda con un banco, porque al final la TIR es totalmente directamente comparativa contra la tasa que te ofrece el banco. Si un crédito puente te ofrece una TIE más 4, pensando que la TIE está en 10 y el 4 es 14%, y tú traes una TIR del 30, 40, tu proyecto te da para pagar esa deuda sin ningún problema, ¿no? Al final, lo que mide es justo eso, el rendimiento que tú puedes ofrecer también a tus inversionistas. Si tienes a lo mejor esa inyección de lana al principio, puedes tú captarlo de inversionistas privados y tú puedes preguntarle, oye, Carlos, si estoy haciendo este proyecto, estoy levantando en capital semilla 10 millones de pesos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto me puedes meter? No, pues 2 millones. ¿Cuál es el costo de oportunidad de tu dinero? ¿Cuál es el costo de oportunidad mejor que puedes tener si no me das a mí el dinero? Los CETES. 11%, 10%. 11%, 10% anualizado. Oye, pues aquí la TIR de mi proyecto me está dando un 30-40. Mejor dame a mí ese dinero y yo te puedo ayudar a que se multiplique. Sí, digo, a lo mejor un inversionista un poquito más sofisticado trae una trema, luego explicaremos qué es eso, un poco mayor, pero al final de cuentas, si traes una TIR del 30, no creo que haya un vehículo que le dé más que un 15, un 18, ¿no? Entonces, obviamente puedes apalancarte de un inversionista con esa característica y con esa tasa. Y sobre todo con las garantías que a través de los bienes inmuebles o los desarrollos les podemos dar, ¿no? Así es. Porque igual yo te podría decir, pues lo puedo meter a la bolsa, ¿no? Y traigo ahí, puedo especular y ganar un 30% anual. Sí, nomás, pues con qué riesgo y qué riesgo tendrías acá subiéndote al vehículo. Y ahí entra también un factor muy importante que al final todos los bienes inmuebles, a ver, la bolsa suena bien, pero justo yo leí en un libro que suena muy bien invertir en la bolsa y demás, pero al final estás depositando dinero en una empresa que no sabes ni qué está pasando, ¿no? Por mucho que investigues y demás. En el bien inmueble aquí tienes, al final todo entra a el SPV, como le dicen en inglés, un fideicomiso, lo que sea para poder garantizar tu inversión, ¿no? Entonces, al final tú como inversionista quedas protegido y pues digo, tu dinero está en un bien tangible, ¿no? De entrada está en un terreno que ahí está y lo ves. Oye, Pep, entramos a un tema que ya estamos tocando. Mi pregunta era apalancamiento. ¿Qué sí aceptas y qué no aceptas? Hoy me dices, pues simplemente algo que mi TIR me permita aceptar. La siguiente que yo te preguntaría, que eso va a determinar considerablemente cómo se dispara o se va en decremento la parte de tu TIR, pero te quiero hacer la pregunta, ¿deuda o capital? Es decir, para nuestros escuchas, deuda a alguien que te preste con una tasa fija sin que lo metas al negocio, sin que lo subas, o capital, que te preste sin una tasa fija, va a riesgo contigo, pero ya le vas a ceder una parte del pastel. Deuda 100%. Deuda 100%. La verdad es que, como bien decimos, zapatero a sus zapatos, ¿no? El desarrollador se encarga bien de llevar a cabo y aglutinar todos estos componentes que conlleva llevar un proyecto inmobiliario. Al final la deuda es sana siempre y cuando la hagas productiva. Si tú tienes una deuda con un banco que te cuesta un 15%, como decíamos hace rato,
y tu TIR te la paga, tómala. A diferencia de eso, un capital de un socio, el dinero de privado es más caro. Entonces, además de que es más caro, el banco se va a interesar porque le pagues, pero al final son tasas que te tiene colocadas al nivel de mercado. El capital de un socio al final se vuelve una persona más involucrada que luego, dependiendo cada socio, pero hay gente que está muy involucrada en tema de quiere voz y voto de todo y parece que, no sé, si un proyecto, por decir algo, tiene de costos 10 millones de pesos y él le mete un millón de pesos, está hablando de participación de un 10% sobre el total de los costos. Pero parece que le metieron los 10. Entonces ahí están y la verdad es que luego a ti como desarrollador no te dejan trabajar de la forma en la que tú has venido trabajando y estructurando, garantizando ciertas ganancias. Porque a nosotros, pues ustedes mismos es algo que nos han inculcado. O sea, mucho lo que buscas en un proyecto es que al proyecto le vaya bien. Si al proyecto le va bien, a los inversionistas le va bien. ¿Para qué te preocupas en hacer feliz a un inversionista? Pero dejar un poquito de lado el proyecto. El proyecto tiene muchos colaterales y muchos beneficiados. Mejor que les vaya bien a todos y que todos estén alineados a los intereses del proyecto. Tomando como base esa respuesta de la pregunta que te hacía Carlos, ¿hasta dónde sí aceptas capital? Porque es obvio que existen los créditos puente o créditos mezanín, pero muchos de ellos te exigen o te piden tener cierto avance, cierto capital incluso invertido, y muchas veces como desarrollador no traes el capital para empezar. Y mi pregunta, y lo platicábamos la semana pasada, aunándole a la pregunta de Alex, es ¿hasta dónde sí aceptas capital? Deuda, ¿no? ¿Hasta dónde levantas deuda? ¿Y para qué vas a utilizar esa deuda? Mira, con base en también la experiencia que he tenido aquí con ustedes y en el tiempo que llevo metido en la parte del desarrollo inmobiliario, la parte del capital, yo te diría que un proyecto inmobiliario con temas de capital propio se pudiera hacer a lo mejor con un 20% equivalente de los costos. Si tienes 100 millones de pesos en costos, más o menos un 20% de capital propio. ¿Por qué? Porque también, como bien dices, Alex, los bancos y las instituciones financieras te piden que tengas cierto pellejo metido en el negocio, ¿no? Y es muy importante que cuando vas y tú presentas el negocio en un inicio, van a decir, oye, este cuate se está financiando 100% de preventas, el terreno es aportado, ¿qué tiene metido él ahí? No, pues nada. ¿Cómo yo le voy a meter dinero? Entonces, generalmente, y la forma en la que yo he visto que funciona bien es que más o menos un proyecto de 100 millones de pesos trae una proporción de 20% en capital y a lo mejor el resto en equitativo en tema de preventas y el tema en deuda, porque generalmente la deuda en un crédito bancario, un crédito puente, te llega a forar hasta el 50% de valor de ventas de tu proyecto, que es lo que más o menos anda rondando tu construcción. Entonces, con eso y a lo mejor un 30% en temas de preventas, 40%, pues un proyecto con estructura de capital sano. Paso a la siguiente pregunta, ahorita que lo tocaste, ventas, ¿no? La parte de ventas. Hemos platicado mucho de, a veces la gente dice, no, es que las preventas, pues no te cuestan. No, sí te cuestan, ¿no? Y muchas veces lo hemos platicado, tú nos has dicho que muchas veces te va a salir más caro dar un 10% de descuento, porque tú lo que ves es, güey, pues nomás le hice un 10% de descuento, que no habérselo dado, haberte esperado en no venderlo con un crédito que te cobre el 15, 14%, haberlo agarrado y vender ese inmueble full price e incluso listas más adelante, ¿no? Entonces, en la parte de las ventas, lo mismo, ¿qué si aceptas de la empresa que te ayuda a llevar las ventas, tu comercializadora, y qué no aceptas? ¿O qué tratas de hacer hoy? ¿Cómo estructuras los proyectos en la parte de ventas? Mira, realmente nosotros en los proyectos por venta, con los estudios de mercado, sabemos bien y anichamos mucho el precio y los tickets de nuestras unidades, ¿no? Entonces sabemos muy bien en cuánto se pueden vender y no dejamos o tratamos de no dejar dinero sobre la mesa porque tampoco somos perfectos en poner el precio justo para las unidades, ¿no? Entonces, la verdad nosotros como nos manejamos es, hacemos un análisis financiero con el precio que sabemos que se puede vender en la zona, buscamos un ingreso meta para los proyectos y con base en eso nosotros pasamos a la comercializadora y le decimos, necesito llegar a este ingreso meta. Estos son los esquemas de venta que yo tengo previstos para el tiempo.
yo necesito que tú me ayudes de la mano conmigo y nuestra parte financiera a diseñar la lista de precios para que con todo y los descuentos otorgados a los clientes le lleguemos a este ingreso. Porque si no, para nosotros no es negocio y se estaría dejando dinero sobre la mesa. Sí es muy cierto que obviamente el tema de dar un descuento, y lo he escuchado en varios podcasts de una persona que admiro mucho, justo el tema del descuento al final se convierte en una tasa a la que tú como desarrollador te estás financiando o estás financiando a tu cliente más bien su departamento, ¿no? Dar un 10% de descuento, si tú calculas la TIR de eso, estás financiando a tu cliente en un 30%, o sea, 30% de tasa. Para él está haciendo un negociazo, pero es algo que como desarrolladores luego no solemos ver, ¿no? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pues al final de cuentas es cuidar muy bien la parte de la deuda que vamos a adquirir, cuánto le vamos a meter de capital y cómo vamos a estructurar la parte de las ventas, ¿no? Y ahí radica mucho el éxito financiero de algún proyecto. Sí. También es muy importante, perdón Alex, No, que no, te no, interrumpa, dale. es muy importante también que para todos los modelos financieros se tomen en cuenta justo los flujos financieros de todos los involucrados en el proyecto. Es muy diferente, por ejemplo, y nos ha tocado ver y luego asesorar a ciertas personas que llegan a nosotros, que traen su programa de obra y traen lo que tienen como avance de obra físico, lo traen en su flujo financiero. A ver, no, tú tienes que llevar el flujo financiero, el monto de erogaciones pagado, tu escenario en el tiempo. Porque, sí, a ver, tú ahorita estás viendo el piso que está colocado, pero para que ese piso que esté colocado en la obra ya pagaste un anticipo, ya pagaste un destajo. Es decir, tu flujo financiero siempre va desfasado en cierto hacia la parte más va excesiva, más adelantado. va más adelantado que la parte del avance ejecución físico de la obra. Sí, normalmente nosotros antes, pues obviamente nos pasaba todo esto que nos has platicado, José Luis. No teníamos en cuenta los descuentos, no revisábamos, no estructurábamos bien el capital, porque no teníamos idea. Gracias a que, bueno, obviamente al trabajo en equipo que hemos tenido todos, hemos ido aprendiendo al respecto, pero ¿por qué lo comento? Porque luego yo siempre lo decíamos antes, Carlos, y es que hacemos todo lineal pensando como que todo fuera en el momento. O sea, hoy Cuentas de panadero, sí, ¿no? O sea, hoy sale dinero, pero mañana entra, pero no hacíamos proyecciones porque no lo sabíamos. Incluso los descuentos, pues, oye, suena decente, sí hay que darlo, pero no hacíamos esta proyección que nos pudiera dar luz hacia adelante, pues, ese descuento que nos iba a afectar en el ingreso meta. Y es muy importante también que cuando se hace un modelo financiero no se deje en el archivo ahí para consultarlo al final del negocio a ver si te dio o no te dio como lo planteaste. Se está actualizando mes a mes. Oye, ¿cómo van mis ventas? ¿Cómo va mi cobranza? ¿Cómo va mi escenario, mi línea base de negocio? ¿Va como iba? Estamos dejando mucho dinero sobre la mesa en descuentos. Estamos dando esquemas de pago muy benevolentes en el que estamos dando descuento y además poca cobranza. Hay que apretar tuercas, ¿no? O sea, esa es la constante chamba del desarrollador. Estar apretando tuercas donde hay que apretar para que el negocio sea lo más redituable y lo más rentable posible para todas las partes involucradas. Súper. Yo creo que al final se trata de eso, de estar monitoreando, ¿no? Esa parte. Una de mis preguntas era ¿qué veías en ese dashboard? Ya lo acabas de comentar ahorita. Si quieren tomar nota ahí le pueden regresar 30 segundos porque al final son datos muy válidos que tienes que estar tomando siempre, ¿no? Pep, no la duración de los podcasts o de los capítulos, sabes que no es muy duradera, pero aquí me gustaría abrir un espacio más bien para ti. Algo que se nos esté pasando, preguntarte alguna recomendación que quieras hacerle a nuestros escuchas y los que nos ven a través de YouTube en la parte de la estructuración justamente de los proyectos y la parte financiera. Mira, realmente creo que no. O sea, las preguntas que me hicieron se me hicieron bastante buenas. No sé, también no soy un experto, me encanta el tema y creo que he traído mucho valor a la empresa y también ustedes me han traído mucho valor a mi vida personal. Pero lo que sí creo que para mucha gente el tema inmobiliario ahorita es un tema que está de moda, ¿no? El ser desarrollador, ya todos, no, güey, yo desarrollo y yo, o sea, de verdad que es algo que está muy en tendencia y creo que al final estás utilizando y estás usando dinero de terceros, empezando, porque luego tienes inversionistas,
Y aparte, estás tratando con el patrimonio de la gente. Entonces es un tema muy delicado el justo que guardes esta reputación como desarrollador de quedar bien, y empiezas haciendo tus pininos de poco en poco, ¿no? O sea, la verdad, creo que está equivocado luego el mensaje que se comunica en distintas plataformas donde se dice que se puede desarrollar sin capital. A ver, sí, pero sin capital tuyo. O sea, pero sí que digas, hacer un negocio de saliva, la verdad es que es complicado. Sobre todo cuando no tienes experiencia. Pues a ustedes les ha tocado mismo que, pues, me ha tocado y luego a veces a mí platicar con los de los terrenos y me ven llegando 25 años y es complicado. La verdad es que también es un negocio de dinosaurios, por así decirlo, donde la gente suele ser mayor y te genera más confianza una persona mayor, pero no tengan miedo al final de aventarse, pero sí sobre todo, como bien decía, de preguntar de los que saben. Aquí en WeCity siempre tenemos las puertas abiertas para la gente que quiere aprender, porque pues a punta de fregadazos es como hemos aprendido nosotros, y si de algo podemos ser de ayuda, pues aquí estamos. Pepe, sé que obviamente no manejas redes abiertas, pero si alguien quisiera escribirte, algún correo, alguna red que sí manejes abierta, ¿dónde te podrían encontrar? Mira, escríbenme en mi Instagram. La verdad, aunque sí, como bien dice Carlos, tengo una vida un poquito más low profile. Escríbanme, estoy como JL Flores A. Cualquier tema, con mucho gusto puedo contestarles. Y si por algo no les contesto en Instagram o algo, mándenme un correo a jl.flores@wecity.mx. Y encantado de poderles agregar valor en lo que pueda. Buenísimo. Súper. Pues Pep, nada más que agradecerte, ¿no? Por este primer capítulo, que seguro luego podríamos aventarnos más y ahondar más en muchos temas financieros y de cómo ver justamente los proyectos. Agradecerte también aquí públicamente por todo justamente ese valor que has agregado, que sé que ha sido mutuo, sí, claro, pero al final pues es eso, ¿no? Mucha luz en la parte financiera y como en la estructuración de los negocios. Y pues nada, agradecerte. Alex, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Digo, yo agradecerles también a los dos porque aquí en cámara y todo, pero han sido grandes mentores para mí y estoy eternamente agradecido de poder colaborar en conjunto para llevar a WeCity más lejos de lo que ya ha llegado. Gracias, Pepe. Ha sido un gusto, en verdad, tenerte Así entre será. los colaboradores. Y pues búsquenos, encuéntrenos en nuestras redes sociales, el del podcast Crea Ciudad en Instagram. A mí me encuentran como Alex Valerio L, todo junto, allí también en Instagram. Y a mí me encuentran como Carlos Alvarado V en las diferentes plataformas, principalmente en Instagram y un poco de TikTok, que ahí es donde también más contenido subo. Y bueno, pues también agradecerle a nuestro patrocinador, WeCity, obviamente. Síganlo en las diferentes redes, en Instagram, en LinkedIn, en Pinterest, en TikTok. Se ha estado creando mucho contenido muy padre al respecto educacional en la parte de desarrollo. Y bueno, pues agradecerles. Y en la parte, como ya decía Alex, de Crea Ciudad del podcast, pues no sean mala onda, ayúdenos con un tema de una calificación, píquenle ahí a la campanita, recomiéndenos, súbanos en sus historias, los vamos a repostear, ayúdenos a que este podcast llegue a más personas y genere mucho más valor. José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Abrazo a todos. Como siempre, un abrazo a todos. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.